correlativo. Ya vamos al punto de inflexión, pues eso, cuando los alemanes continúan con su campaña en el 42 y demás, pero ya luego en noviembre, diciembre del 42 se le vuelve todo en contra, pues básicamente tenemos que ver qué papel jugó el 74 en esta fecha, porque recordemos que cuando los alemanes invaden la Unión Soviética, la mayoría de fábricas, ¿no?, que están produciendo T-34, que empiezan a producir T-34, se van a tener que trasladar, o sea que va a haber ahí un periodo de tiempo en el que no va a haber producción, pero ya a lo largo de todo el 42 se recupera y ya les va a permitir, pues, lanzar, pues, un montón de operaciones, ¿no? Ya sea la Estrella Polar en el Grupo de Ejército Norte, la Operación Marte, la Operación Urano, la Operación Saturno, ¿no? Y va a tener siempre una cantidad ya de carros de combate disponible abismal, ¿no?, para estas fechas. Sí, a ver, antes comentábamos, has hecho un pequeño matiz Ujú, sobre la llegada de material aliado, que ujú, toda ayuda es buena. Eh, yo argumento, pienso que gracias a esas ayudas, a esa ayuda de material aliado en ujú. el 42, sobre todo en el 42, fue que Rusia fue capaz de soportar la ofensiva Fall-Blau, la ofensiva estival del 42 alemana. En ese momento, en el 42, es el momento más crítico, perdón, en, en la producción del 34. La última factoría que construía, que fabricaba 34, estaba en Stalingrado. Debido a los avances del verano del 41, las factorías de Kharkov habían tenido que irse a los Urales, habían sido transferidas o las habían desmontado y las montaban en los Urales. La de Leningrado estaba cercada y a duras penas abastecía a los ejércitos que había en la zona. Así que la que llevó el peso de alimentar los combates, las necesidades de combate, fue la de Stalingrado. Pero claro, no era suficiente, porque en ese momento, en el 42, los alemanes ponen toda la carne en el asador. Es el último intento para a ver si consiguen la victoria. Ya sabemos cómo termina, pero claro, en el verano del 42 los alemanes destruyen centenares y centenares y centenares de carros de combate rusos. Las cifras son brutales. Y la única que producía era la factoría de Stalingrado. Sin embargo, si volvemos a esas memorias de guerra, esos trabajos de que hablan y presentan los testimonios de los soldados alemanes en aquellas épocas, es cuando más empiezan a hablar de vehículos aliados, de los Valentine, de los Cruiser, de Sherman, de los Churchill, que se enfrentan con ellos en Ucrania. Es gracias a esa ayuda que va llegando a través del norte o del Pérsico. Siempre se habla de Murmansk, pero a través del Pérsico entró también mucho material. Ujú. Es que las tropas rusas son capaces de, al menos a nivel acorazado, son capaces de mantener y desgastar el ataque ruso, alemán. Posteriormente, ya en el 43, cuando ya la fabricación, las factorías en los Urales están perfectamente montadas y ya han alcanzado sus producciones, están acelerando, se están produciendo miles de carros de combate, entonces la ayuda aliada en cuanto a unidades acorazadas hay que relativizarla, porque el Churchill, el Cruiser, el Valentine, los alemanes los habían laminado en el norte de África, no tenían ningún problema con esos vehículos ingleses. Con el Sherman, vale, pero nunca hubo tantos Sherman rusos como para poner en apuros a las divisiones Panzer. Además, el Sherman a los rusos, a los tripulantes les gustaba, a las autoridades rusas no les gustaba mucho, porque decían que era un vehículo muy capitalista, que había que cuidarlo mucho, que había que hacerle un mantenimiento y ellos querían un vehículo
poco mantenimiento, tira para adelante hasta que se rompa, que era el T-34. A partir del 43, los rusos, al tener cada vez más cantidad de T-34 disponibles, se pueden permitir el lujo de empezar a hacer cada vez más ofensivas a lo largo y ancho de todo el frente. Ya no solo limitarlas, como les pasaba a los alemanes, básicamente porque cada vez tenían menos material y lo tenían que utilizar de manera más detallista, digamos. No podían lanzar una ofensiva general, básicamente porque a lo mejor tenían 4 o 5 batallones de Tiger y preferían hacer una gran masa de maniobra para crear una ruptura, que era su doctrina militar, crear una masa, el Sherpung, el punto de ruptura, que no diluir esas unidades a lo largo y ancho del frente, con lo cual entrarían en una modalidad defensiva que ellos aún no querían aceptar. Sin embargo, los rusos, debido a la gran cantidad de T-34, pueden utilizarlos donde quieran, en estrella polar, pero es que los vemos a lo largo y ancho de todo el frente, están en todos lados los T-34 y cada vez habrá más. Y después, otro elemento, y cada vez habrá más en reserva. En la batalla en el saliente de Kursk, el frente Stepa, Voronezh y occidental tenían centenares y centenares de T-34 en reserva a su disposición cuando los necesitasen. Los alemanes entraron con 200 Panteras, la mitad se quemaron, había 90 Tiger 1, 90 Elephant, y Hitler estaba espatarrado de placer por la cantidad de Panzers que había reunido. Y por su parte, los rusos estaban lanzándole centenares y centenares de carros de combate de T-34. Es material, es la lucha de cantidad contra calidad. Ya sabemos cómo terminó la batalla de Kursk. Fue la primera victoria rusa en cuanto a teoría de batalla profunda en modo defensivo, pero ahí demostró, el alto mando ruso demostró a los alemanes que Stalingrado, Urano, como tú has comentado, no había sido culpa de los rumanos, que no habían aprovechado, como se les estaba diciendo, no, es que claro, es que ganaron porque atacaron a los más débiles. Hombre, evidentemente, si me voy a pelear, me peleo siempre con el más débil, digamos. Si hay una pelea, yo me cojo al bajito, ¿qué quieres que te diga? No me voy a ir a por el alto. Los rusos utilizaron pues la inteligencia militar, atacaron el eslabón más débil de la cadena. Pues no, desde luego las contraofensivas rusas en torno a Kursk, de Kutuzov, de Rumiantsev, ya fue de también por Romiansen, el Kutuzov. y Sí, y la otra en el Mius también también, sí. fue ya desbordaron, ya digamos que desbordaron, pero bueno, va a ser precisamente aquí, a pesar de estas victorias que van a obtener los soviéticos en el verano del 43, también va a ser aquí un poco el punto de inflexión en el que ya, pues bueno, el T-34-76 ya, digamos, ha estado en activo casi 2 años ya combatiendo contra los alemanes, en el que era bastante superior, pero más o menos va a ser aquí cuando ya, pues bueno, con la llegada del Tiger, que el Tiger, aunque llega a finales del 42, ya para mediados del 43, dentro de sus posibilidades, va a tener una presencia cada vez mayor en el campo de batalla. Llega el Panther, que a pesar de no tener un muy buen inicio en Kursk, poco a poco se va a ir mejorando y es un enemigo pues a tener en cuenta. Los Ferdinand, que no son muchos, pero bueno, se ve que son demoledores para los carros de combate soviéticos. La llegada también de más cazacarros de todo tipo, Stug-3 y demás, con cañón de 75. Ya poco a poco el T-74-76 se va a quedar atrás. No se queda obsoleto porque sigue siendo un muy buen carro de combate y empleado en masa todavía da muy buenos resultados, pero bueno, van a tener una necesidad, ¿no?, de sustituirlo por otro, ¿no?, que en este caso va a ser el T-34-85. No sé qué nos puedes comentar sobre esa necesidad de cambio y cómo se va a ir produciendo. Sí, la clave del argumento es el que estás diciendo tú, punto de inflexión. Es una fecha en la cual si los oyentes se acuerdan, esas curvas, esa gráfica, ¿no?,
la alemana que bajaba porque pasaba desde ser el mejor ejército en el 41, se iba reduciendo, ¿no? Y el ejército ruso que iba mejorando, el cruce se produce en el verano del 43. A partir de ahí ya divergen las dos y debido a la pendiente de la gráfica, la degradación del ejército alemán es muy rápida y el aumento, la mejora del ejército ruso es impresionante, pasando a lo que hemos comentado antes, en el 45 presentar unas cantidades de tropas, unas cifras abrumadoras. En el verano del 44, para la operación Bagration, lo que amontonaron contra el frente centro es brutal, lo destrozaron. Pero en el verano del 43, como muy bien dices, lo que tenemos es que han llegado las respuestas alemanas en cuanto a respuesta al T-34. Tenemos el Tiger 1, que ha pasado de ser un vehículo de ruptura, como en origen se había pensado, y ahora es un vehículo, un carro de combate táctico muy potente, que aprovecha sus potencias de fuego y su blindaje para destruir a larga distancia, aprovechando la orografía de Rusia, acabar a larga distancia con las falanges soviéticas. Digamos, es la imagen arquetípica de Kursk. En los Ferdinand, que antes decía que eran solo 90, pero bueno, Ferdinand, si acotamos el papel del Ferdinand solo a la batalla de Kursk, es el carro de combate más efectivo de toda esa batalla. Vale que solo es una semana, ¿vale? La batalla de Kursk, pero en ese momento esos 90 vehículos tienen una tasa de destrucción brutal. Pero claro, estamos hablando de que ese pedazo cañón era capaz de reventar un T-34 a 3,5 kilómetros. A 3,5 kilómetros, la tripulación del T-34 aún se están rascando la frente, digamos. Es que no han entrado, ni se han preparado para entrar en combate. El Pantera también, es cierto, el Pantera llega de manera muy prematura a Kursk, hace muy mal papel en Kursk. Sin embargo, posteriormente, en las ofensivas que has comentado, Kutuzov, Rumianchev, en la carrera hacia el Dnieper, digamos, finales del 43, principios del 44, cuando se ha mejorado el desarrollo mecánico del Pantera, el Pantera es cuando demuestra su potencial real. Y es cuando demuestra que es un killer de T-34. Los cazacarros, el Nashor, que es uno de los mejores cazacarros que hay. Y después también están en ese momento, ya habían empezado a aparecer a finales del 42, no hay que olvidar a los Stug 3 de cañón largo de 75 milímetros, que ya no es un cañón de asalto, literalmente es un cazacarros. Se construyen 6.000, no, 8.000 de estos vehículos. Sí, sí. Son más que Panteras, lo cual demuestra que los alemanes vieron perfectamente las excelencias de ese vehículo. Rápido de construir, más barato de construir y que daba casi las mismas prestaciones en cuanto a cazacarro que un Pantera. Digamos, claro, en ese momento el T-34 ya ha encontrado la horma de su zapato, ya no es hegemónico en el campo de batalla, ya se habían empezado a ver sus debilidades en el 42, habían mirado todos para otro lado, básicamente porque los alemanes aún no estaban del todo derrotados, pero ahora mismo a mediados del 43, en este momento acaban de demostrarle a los alemanes que juegan, ya han llegado a primera liga, ya están en primera, ya no son los del 41, ahora ellos están aquí y ya tienen su doctrina. Y aquí entonces es cuando para mí se produce un momento relevante, digamos. De igual manera que los alemanes en el 41 fueron capaces de cubrir las deficiencias de sus vehículos blindados con su doctrina y su profesionalidad y sus tripulaciones veteranas, los rusos, a partir del verano del 43 y hasta que surja el 85, 34-85, son capaces de cubrir esas carencias del T-34, que ya estaba totalmente obsoleto,
porque ya se lo cargaba todos, al menos todos los vehículos cazacarros que había en el campo de batalla alemán, se los cargaban, son capaces de cubrir esa carencia gracias a su doctrina. Ellos ya tienen una doctrina de despliegue militar que les ayuda a enfrentarse. Ya no van a pecho descubierto, ya más a más empiezan a tener tripulaciones veteranas, tripulaciones que saben, ya saben cómo hacer. Tienen buenos suboficiales, tienen oficiales correctos, que ya saben, ya han aprendido el oficio. Les ha costado, muchos han muerto, pero ya tienen gente que sabe de lo que va la cosa y eso empiezan a apreciarlo en su faceta negativa las unidades alemanas. Ya no se están enfrentando a esos que decías tú de, no, es que te digo que ataques hacia allí y si te vienen por la derecha, ¿qué haces? ¿No te mueves? No, aquí ya no, aquí ya estamos con gente que se busca la vida. Ya cuando veamos al final del 43 en la carrera hacia el Dnieper, en esas unidades de T-34 que flanquean, adelantan a las posiciones alemanas, llegan al Dnieper y se buscan la vida para cruzarlo. No se paran como hacían antes, no. Buscan, construyen barcazas, buscan a pescadores. Hay unidades que crean, esto ya es en el marco de la Maskirovka, construyen puentes subacuáticos. En el Dnieper se tiene constancia que construyeron puentes a 20 centímetros por debajo de la superficie del Dnieper para que la Luftwaffe no los viese y cruzaban por allí por la noche. Digamos, ya estamos con un ejército profesional en el sentido de que ya saben, ya han aprendido. Y ese es el elemento lo que permite que a partir de ese momento ya Stalin ya vea que ya creo que ahora ya sí que es hora de dar luz verde a que entre en juego el repuesto. Hay que renovar al 76 y entra en juego el T-34-85. Tripulación de 5 hombres, un cañón de 85 milímetros, que sería equiparable al 88, de igual manera que el 76 era equiparable al de los Panzer 4. Y siguen también, es muy interesante porque siguen insertos en su misma modalidad. Sí, quiero un cañón, quiero un carro de combate mejor, más moderno, pero va a seguir siendo low cost. Quiero que sea rápido de construir y barato. Y de hecho lo es. Lo es porque utilizan, en vez de utilizar aceros laminados, utilizan aceros de moldeo en las torretas, que sí que es cierto que se quiebran con los impactos de los proyectiles alemanes, pero son muchísimo más rápidos de fabricar. Continúan con las mismas premisas economicistas aplicadas a la guerra, las mismas que les habían permitido llegar al 43 cuando nadie daba nada por ellos, porque eso hay que admitirlo, cuando Alemania ataca en el 41, Londres, Washington, las principales cancillerías aliadas dan por perdida a Rusia, ya están pensando qué hacer, pero no, consiguieron. ¿Salieron con qué? Con ese planteamiento de pragmático, sí, pero efectista al final. Consiguieron, al final consiguen imponerse a la Wehrmacht en el 45. Sí, no, bueno, aquí también con la salida del T-34-85 ya no solo tenemos este carro de combate que tú en tu libro pues también lo nombras así obviamente por encima, pero bueno, también le haces mención a una serie de cazacarros soviéticos, los SU, luego también va a salir los Joseph Stalin y demás, que al final pues toda esta ventaja que el ejército alemán pues va a adquirir momentáneamente, únicamente en calidad, que no en cantidad, también va a ser, pues, de alguna forma igualada por los soviéticos, que van a desplegar también, pues, toda una serie de blindados que pueden poner fuera de combate perfectamente a un Tiger, a un 1, Tiger 2, a un Pantera, a unas distancias muy similares, o sea que tampoco ya va a existir esta ventaja. Además, como tú comentas, con tripulación que ya pues va a estar formada y entrenada y con experiencia para su nueva tarea y que pues no va a ser esa masa entre comillas descerebrada
del principio, porque también los soviéticos van a mejorar su sistema de comunicaciones y coordinación entre sus unidades, que también pues es muy importante. Y yo creo que el punto ya definitivo de esto pues va a ser en 1944 la operación Bagration, ¿no? Donde ya no estamos hablando de una pequeña derrota, de un retroceso lento, como fue desde Kursk hasta el Dnieper, sino que ya en Bagration va a ser un bocado al territorio, vamos, o sea, prácticamente en mes y medio, 2 meses, que va a meter a Alemania ya en Prusia Oriental y en el río, espérate que se me ha ido Vístula. ahora, en el Vístula, perdón, o sea, en Varsovia, o Sí, sea, sí, sí, no, está muy bien. Sí, porque es que eso en un mes y medio, es que es cierto, digamos, en un mes y medio estamos en Ucrania y de pronto los tenemos al sur de Varsovia. Digamos, le han metido muy bien. La imagen esa sí, es muy como el mordisco de un escualo, ¿sabes? Es un pedazo de bocado al territorio, a la línea de frente, en el frente del este, que lo parte por la mitad. De hecho, al final, el grupo de ejércitos sur se tendrá que partir, el alto mando alemán lo tendrá Ucrania Norte, porque es que lo ha partido, literalmente, lo ha partido. Y es que en ese momento, en el verano del 44, con Bagration, es una victoria sin paliativos. Ahí han demostrado los rusos que han consolidado sus conocimientos en cuanto a guerra mecanizada. Se le podrá achacar, se les podrá criticar las formas. Es que los alemanes son más finos, es que los alemanes son más precisos. Me he leído un par de veces el libro de la guerra de von Clausewitz y en ningún momento pone que el estilo te haga ganar una guerra. La guerra es la imposición de mi voluntad sobre mi enemigo. En ningún momento hay un capítulo que hable de estilo ni de buenas formas. La guerra es la guerra. Digamos, los rusos fueron capaces de crear su manera de hacer la guerra con sus vehículos. Los alemanes tenían la suya y no se puede transportar, no se puede transferir, no se ha podido transferir la Blitzkrieg a otra. Se han podido transferir los uniformes, el ejército, quiero recordar que el de Chile tenía el uniforme y hacía el paso de la Oca con Pinochet, pero bueno, de ahí a que pudiese hacer, fuese la Wehrmacht, no me los veo, pero la doctrina no se puede transferir, tienes que hacer un encaje, tienes que hacer una transformación. Y los rusos fueron capaces, asimilaron los principios de la guerra mecanizada alemana e hicieron su propia versión y desarrollaron sus propios vehículos. Los SU que a veces se equiparan con los cazacarros, porque la traducción es esas cazacarros, los Stutztres, no, es otro elemento. Los SU soviéticos, salvo el SU-76, que es más pequeñito, los otros son vehículos específicamente creados y desarrollados para destruir tigers y panteras. Por eso les llamaban los cazabestias, los cazaanimales, ¿no? Digamos, son específicamente, de ahí tienen esos cañones tan brutales de 100, 120 o 152 milímetros, que son verdaderas animaladas. ¿Por qué? Porque ellos preferían o les era más cómodo fabricar un cañón bruto, como un 122, que no entrar en desarrollar un cañón de 88, como era el cañón de los Tiger 1, con una planicidad y una mecanización, con herramientas de tuosteno, con un virtuosismo, hablando desde un punto de vista de materiales, de mecánica, de producción metalúrgica, que evidentemente las fábricas rusas nunca iban a poder lograr, ¿no? Porque no tenían ese background técnico. Sin embargo, los alemanes sí, los alemanes se podían permitir el lujo de que la Rheinmetall les hiciese el cañón perfecto, como el que montaban los Tigers. Y les podían permitir tener una vida útil, me parece que eran de 1000 o 1200 disparos. Y los rusos no, los rusos tenían pues el 122. Pues vale, dale. Y sí, que muchas veces la balística del proyectil ruso era tan mala que no acababa de penetrar el blindaje del Tiger 1, del Tiger 2.
pero tenía tanta cinética, tenía tanta potencia que los cordones de soldaje del chasis reventaban, digamos, no había penetración, pero el chasis se descuadraba, digamos, dejaba el vehículo fuera de... Tenías que sacarlo de primera línea porque es que te lo había reventado literalmente. La tripulación estaba con los tímpanos reventados, pero estaban vivos, ¿vale? Pero el vehículo lo tenías que... Estaba para el arrastre, un chasis reventado, tú no lo puedes volver a enderezar. Bueno, había conseguido lo que quería ese cañón, dejar fuera de combate un Tiger. Vale, no tengo una destrucción a 1500 metros o 2000 como el Ferdinand, ¿no? Desde 3000 metros, un impacto directo y atravesar el 34. Buen día. Virtuosismo. Bueno, eran diferentes modalidades. Eso hay que apreciarlo en su justa medida, digamos. El alto mando ruso tenía otra manera de hacer el desarrollo de guerra, pero era tan efectiva como la de la alemana. Y a partir del verano del 44 lo demostraron. Empezaron a hacer acometidas una tras otras y fueron empezando a encadenar ofensivas, operaciones ofensivas, como era lo que ya lo denominaban, en el Cárpato, entran en Rumanía, en Hungría, y van de manera sistemática, van demoliendo todo el frente del este. Y los alemanes en ningún momento tuvieron espacio a la respuesta estratégica. Tácticamente hubo muchas victorias alemanas en aquellas épocas aún, en el 44, pero es que no tenían desarrollo estratégico. Era, vale, sí, era una victoria pírrica, pero no te daba. En Tagur Formos, por ejemplo, los Joseph Stalin, que me parece que fueron por primera vez los despliegan en Rumanía. La Gros del Blanc los laminó, me parece que a 1000 y pico metros. Y si tuvieron que retirar, tuvieron que dejarle paso. ¿Por qué? Porque cuando se terminaron los Joseph Stalin, llegaron los centenares de 34-85 y ya se tuvieron que retirar al final. Fue una batalla, sí, maravillosa, y la estudias y dices, está muy bien, pero al final no tenía desarrollo, no sé si me explico, no había más, ya estaba finalizado, ya estaba terminado. Sí, luego al final una de las armas más efectivas contra los blindados soviéticos va a ser el Panzerfaust, precisamente, que es un arma producida low cost, súper barata, en masa, que al final en todas las imágenes de finales del 44 y el 45 está, o sea, en todas las unidades, o sea, en la típica imagen de la que sea que aparece un grupo de soldados de tal, da igual que sea paracaidista, de las Vermes, de las SS, de lo que sea, pum, están todos con los Panzerfaust, y al final pues destruyó a miles. ¿Deseas saber más? Tiene este vídeo completo junto con muchos otros en nuestro canal principal de YouTube, Historias bélicas que merecen ser contadas.